Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le mandamos un fraterno abrazo a nuestro querido profesor Pepe Arellano, que sabemos que está aquí con nosotros de corazón y esperamos algún día rescatarlo y que nuevamente nos acompañe aquí en Bioethics News. Y mientras, me place muchísimo darle la bienvenida al doctor Ramón Ortega Lozano, quien nos acompaña desde España y quien es doctor en Filosofía de la Ciencia por la Complutense de Madrid y profesor de Bioética, Antropología de la Salud y Comunicación Humana de las Ciencias de la Salud del Centro San Rafael Nebrija, que a su vez está afiliado a la Universidad de Nebrija y quien hoy nos va a platicar un tema sumamente interesante. Doctor Ramón Ortega, bienvenido a esta su casa, Cultivemos Bioética. Buenas noches, Ramón. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Netza. Gracias por la invitación. Estoy encantado de participar por fin en este programa. Exacto, justo. Y hoy me hiciste sentir como Woody Allen, cuando dicen, por fin me tocó ser dirigida por Woody Allen. Acabas de alabarme el ego de forma tremenda al decirme, por fin me tocó en Bioethics News. No, un placer tenerte aquí, Ramón, con un tema que a mí me llamó muchísimo la atención cuando me lo platicaste, nudges, espero estarlo pronunciando bien, los nudges. ¿Qué es esto de los nudges, Ramón? Que ya que medio escarbé, pues es una realidad muy cotidiana a todos los que son profesionales de la salud y de ahí que me parece de una capital importancia que nuestra reflexión del lunes sea sobre este tema. Ramón, ¿qué es un nudges? Bueno, pues sí, efectivamente, es un concepto que cada vez es más conocido, ¿no? Viene del inglés, empujón, codazo, pues como cuando un niño está intentando subir a una resbaladilla y le das ese pequeño empujoncito para que lo consiga, ¿no? De ahí viene el término nudge. Bueno, pues en ciencias del comportamiento consistiría en cualquier aspecto de la arquitectura de la decisión que altere predeciblemente el comportamiento de las personas en una dirección que les sea beneficiosa, sin restringirles significativamente sus opciones. Lo que hay detrás es un paraguas que es conocido como el paternalismo libertario, ¿no? Intentar pues orientar la conducta del individuo en esa determinada dirección que le beneficie, pero respetando finalmente su libertad de elección. Es un término que, como has dicho, lleva ya mucho tiempo estando presente, pero se ha popularizado hace una década, en el 2008 para ser más exactos, a partir de un bestseller escrito por Richard Thaler y Cass Sunstein, que se llama Un pequeño empujón, el impulso que necesitas para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad. Ahora, bueno, esto del empujón, o sea, estrictamente hablando, es un empujón, pero en el psique para medio llevar a la persona hacia cierta dirección. Estaríamos hablando entonces, en términos más llanos, de una inducción, o sea, de un redireccionamiento por dónde quieres que la persona vaya. Y ya con eso, ya desde ahí nos metemos en un plano ciertamente escabroso del límite ético de hacer eso, porque aparentemente es respetando la libertad de la persona, no bloqueando su capacidad de elección, pero de alguna forma es inducirlo a algo. O sea, no sé si la comparación valga, pero me da la impresión de como cuando en los medios de comunicación, especialmente radio, televisión, te meten como estas propagandas de McDonald's, de este tipo de empresas, donde de alguna forma te inducen en el psique que para comer bien, para ser feliz mientras comes, que es una de las grandes críticas a McDonald's, el tipo de propaganda que acaba siendo como muy inductorio
muy subliminal a nivel psique, donde parece inocente, pero te lleva para donde tú quieres que vaya. ¿Hay estas connotaciones en esto de los natches, Ramón? Bueno, efectivamente, estás metido ya en el meollo del asunto, ¿no? Por un lado, es cierto que estos Natch han estado presentes pues en el marketing, en la publicidad desde mucho tiempo atrás, ¿no? Simplemente hay que pensar en un supermercado, pues la disposición en la que están los productos, normalmente los que quieren que compres están en una posición más visible, mientras que los productos que les interesan menos, que sean vendidos, pues están en los estandartes, ¿no? De arriba o los inferiores, ¿no? También, pues, por ejemplo, que la panadería, la carnicería, ¿no? Los huevos suelen estar en el fondo del súper, ¿no? De tal manera que las personas cuando van a comprar esos productos que son los más habituales, pues tienen que pasar por fuerza por todos los corredores del supermercado y ya aprovechas, pues ves un producto y te lo llevas, ¿no? Digamos que eso siempre ha estado presente en el mundo del marketing y la publicidad y lo que hacen, pero lo que hace Sustain y Thaler es darle una vuelta. Lo primero es que la primera condición, la que es innegable para que esto pueda considerarse un paternalismo libertario, es que ese pequeño empujón siempre vaya en una dirección que beneficie a la persona. De tal manera que, por ejemplo, lo que decíamos, el ejemplo de los supermercados, pues no estamos beneficiando a la persona, sino se está beneficiando a la empresa, ¿no? Que te está vendiendo esos productos. Para que sea paternalismo libertario se tiene que beneficiar a la persona. En este caso, o el tema que nos interesa sobre todo es el tema de la salud, ¿no? Entonces, pues tendría que mejorar de alguna manera su salud. Y para que sea paternalismo libertario tiene que reunir otras tres condiciones. La primera es que ninguna opción se pueda prohibir, o sea, que la persona finalmente pueda esquivar ese nudge y pueda llevar a cabo la conducta que realmente quiera hacer, aunque no sea la preferible o la más saludable para él, ¿no? La segunda condición es que cuando se traten de incentivos, tienen que ser incentivos pequeños cuya economía no sea sustancial. Por ejemplo, valdría que te regalaran una hamburguesa, una camiseta, un pin, cualquier cosa de estas para inducirte a una determinada conducta, como podría ser el vacunarte, ¿no? Pero ya no valdría, por ejemplo, un voucher de $100 o algo parecido, porque en ese sentido ya estarían, pues, algunas personas, se le podría socavar su libertad, ¿no? Porque a lo mejor por cuestión de necesidad económica y tal y eso, pues prefieran renunciar a la libertad de elección por llevar a cabo esto. A eso se le podría llamar de muchas maneras, incentivos, lo que tú quieras, pero ya no nudge, ¿no? Un nudge tiene que ser barato, ¿no? Y por último, la última condición es que así como el empujoncito resulte fácil, accesible y barato, ¿no? Que es lo que acabo de mencionar, pues que también sea fácil y accesible y barato rechazar ese notch. O sea, que la persona tenga también una escapatoria relativamente fácil. Si se cumplen esas tres condiciones, hablaríamos del paternalismo libertario, que como se escucha ya el concepto, ya es un oxímono, ¿no? O sea, como que paternalismo y libertario. Parece que es una contradicción de términos, pero no. Según sus creadores, es posible hacerlo si se hacen estas condiciones que acabo de mencionar. Y si quieres, para que resulte más fácil entenderlo, puedo poner algunos ejemplos, ¿no? En el ámbito sanitario tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, los comedores de la empresa Google se dieron cuenta de que sus empleados estaban tomando muchos refrescos o bebidas hipercalóricas, así que decidieron modificar las máquinas dispensadoras de productos y lo que hicieron fue poner botellas de agua en la parte más visible de la máquina y en la parte superior e inferior poner las bebidas hipercalóricas. Con ello consiguieron reducir un 47%, no, perdón, aumentar un 47% el consumo de agua en esas máquinas expendedoras. Por supuesto, la persona que quiere
se puede seguir comprando su Coca-Cola o su jugo de naranja sin ningún problema. Nadie le está prohibiendo esa elección. Pero gracias a ese nudge, la gente termina tomando más agua porque es lo que tiene más a la vista, ¿no? Otro ejemplo muy típico es el de las escaleras interactivas, ¿no? En el que las personas, por el efecto lúdico, deciden ir subiendo por esas escaleras, ya sea porque se encienden los peldaños cuando los pisas o porque suenan como teclas de un piano, y pues eso hace que la gente vaya por esas escaleras en lugar de ir por las escaleras eléctricas o por los elevadores, ¿no? Que el que quiera seguir yendo por las escaleras eléctricas puede ir por allí, pero gracias a este efecto lúdico, pues la gente prefiere ir por las interactivas, lo cual es beneficioso para su condición física, para su salud, para evitar el sedentarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos ejemplos son los más habituales en este término de nudges, ¿no? A ver, voy a hacer aquí un pequeño ejercicio, a ver si me sale, Ujú. de cómo podría introducirse de una forma más plena esto del nudge en la práctica clínica cotidiana, o sea, cuando tengo enfrente al paciente y que yo estoy haciendo nudge sin saberlo. Por ejemplo, aquí cuando educamos en bioética, porque de pronto es la terminología, aquí dividimos la información y lo plasmo porque en el público tenemos varios alumnos. Con respecto a la información que emitimos hacia el paciente. Entonces, hay una categorización de información adecuada e información suficiente. Y la información adecuada es esta que se adecúa, que se amolda a, de alguna forma, privilegiar los beneficios que el procedimiento va a ofrecer y sesgar un poco, o sea, sin negarlos al 100%, pero sesgando un poco los riesgos o complicaciones graves que el procedimiento puede tener. Y de esta forma se está haciendo como este nudge, o sea, este empujoncito para que el paciente acepte ese procedimiento con mayor confianza, con mayor seguridad, con una sensación de que todo va a salir bien y de que lo que se le va a hacer, a pesar de que hay ciertos riesgos, puede haber ciertas complicaciones, al final pues se va a obtener el mejor resultado posible. Entonces, y en cambio la información suficiente es aquella donde tanto los riesgos y los perjuicios. En cambio, la información suficiente es aquella donde tanto los riesgos y las complicaciones graves se informan a la par de los potenciales beneficios. Que esto se hace más cuando ya son intervenciones graves o muy complejas o la situación clínica del paciente realmente ya no permite dar tanta garantía del beneficio o del resultado. En cambio, cuando son situaciones no tan graves, no tan complejas, incluso electivas, se pondera y a veces de forma bastante gráfica el beneficio versus la complicación o el riesgo. ¿Esto calificaría como nudge, Ramón? Bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, creo que lo primero que me gustaría es distinguir que se podría caracterizar a los nudges en salud en dos ámbitos. Por un lado, los nudges clínicos, que serían estos de los que mencionas, y luego los nudges salubristas, que son aquellos que podemos utilizar en el ámbito de la salud pública y que son los que especialmente me quiero especializar porque parece que son más aceptables que los que tienen que ver con la relación clínica por las cosas que has mencionado. Por supuesto que estos nudges que se influyen a la hora de comunicarse entre los profesionales de la salud con sus pacientes, pues salen cuestiones éticas que tenemos que pensar, ¿no? Antes de legitimar o de considerarles aceptables a nivel ético, ¿no?
Por ejemplo, se puede decir que exista una auténtica toma de decisiones por parte del paciente cuando se implementa este uso de nudges. ¿Cómo podemos garantizar que ese nudge que se supone que estamos haciendo va a ser realmente beneficioso para el paciente? ¿Cómo saber que ese paciente realmente necesita o requiere de ese nudge? Bueno, pues todas esas son preguntas que habría que resolver, porque no es lo mismo un nudge en el consumo de antibióticos, ¿no? Imaginemos modificando el blister de las pastillas para que no se cometan errores a la hora de la ingesta del medicamento, porque ya entendemos que aquel que va a tomarse ese medicamento quiere hacerlo de manera correcta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no se conoce quizá de manera pues tan profunda qué es lo que quiere el paciente? Entonces, ¿cómo podemos hacer un nudge impulsándolo hacia allí, ¿no? Digamos que las principales razones que se aportan en contra del nudging es que limita o viola la autonomía del paciente. Hay quien incluso dice que pues, puede ser un método engañoso, coercitivo, forzoso y sobre todo que favorece una toma de decisiones irracional. Sus detractores pues, defienden que muchas veces estos nudges no están respetando esa toma libre y racional de las personas, ¿no? Quizá el mayor representante de los detractores del nudge en la relación clínica es Sim Coulet, que pues dice que todo el arte de los nudges está reñido con decir la verdad, ¿no? Y pone algunos ejemplos que quizá eso pueda ayudar un poco a resolver esta situación. Uno de ellos es el de cuando un profesional de la salud considera que un determinado tratamiento es el mejor para el paciente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo primero es comunicarle eh, ese, ese tratamiento y a partir de ahí empieza a mencionar los otros posibles tratamientos, pero con excesiva minuciosidad, de tal forma que la persona termina saturándose de información y decide pues tomar el primero, que es el que se acuerda, es el primero que escuchó. Entonces, dice Simculet, claro, aquí no estamos permitiendo una verdadera deliberación de la toma, en la toma de decisiones con el paciente, le estamos influyendo a que haga aquello que yo creo que es lo mejor para él o para ella. Pero, ¿cómo estoy seguro quién está tomando la decisión ahí de qué es lo mejor para él o para ella? Pues finalmente es el profesional de la salud, por eso es que se podría considerar que no es del todo aceptable. Hay otro ejemplo que es conocido a través de una técnica que se llama el efecto marco. El efecto marco es la manera en la que digo la información, la manera en que informo algo, finalmente conduce a una decisión. Para explicar muy rápidamente el efecto marco, aunque me desvío un poquito del tema, es con los yogures, ¿no? Hicieron un par de yogures en el que a uno ponían 99% libre de grasa y el otro ponía 1% grasa, que es exactamente la misma información, pero la gente iba entre las dos opciones, tomaba siempre el de 99% libre de grasa, solamente porque aparecía la palabra libre y eso le daba la sensación de que iba a ser más light. Bueno, pues este efecto marco llevado a la relación clínica, pues un ejemplo muy típico es el de esta intervención tiene un 95% de tasas de supervivencia en los siguientes 5 años después de la intervención, ¿no? O seguidos de la intervención. Bueno, pues imaginemos que en vez de decir eso, dijéramos que este tratamiento pues tiene un 5% de letalidad a los 5 años después de haber hecho la intervención. Probablemente, si lo enunciamos de la segunda manera, los pacientes se sientan menos inclinados a tomar ese tratamiento que cualquier otra opción, aunque la información sea exactamente la misma. O a lo mejor incluso tomando esa decisión de ese tratamiento, pues, pero van a estar más bien como, van a tener dudas si se les presentara pues más la tasa de fracaso que la tasa de éxito, ¿no? Entonces, incluso la manera en la que se presenta la información puede inducir a un comportamiento y la cuestión es, ¿esa inducción es aceptable a nivel ético? Bueno, pues
hay quien opina que no, que lo que habría que hacer es, como has expuesto tú, es informar al paciente de sus posibilidades y llevar a cabo una deliberación con él o con ella, ¿no? Con los pacientes, y no imponiéndosela de ninguna manera, ¿no? Ni siquiera con estas estrategias de nudging. A ver, yo creo que has tocado muchos planos, pero uno de ellos es la ignorancia que de pronto se tiene sobre cómo realmente es el campo clínico. Porque por un lado es presuponer que todas las personas tienen la capacidad de deliberar y de metabolizar información de pronto compleja o tecnificada en materia de salud. La mayoría de las personas, para empezar, con H's y sin H's, hacen sus decisiones sin deliberar y muchas veces sin capacidad de asimilar la información, y en un gran porcentaje es emocional, o sea, es una reacción emocional a la información que están recibiendo. Eso por un lado. Por el otro, la relación médico-paciente jamás va a dejar de ser paternalista, porque es una relación asimétrica, donde uno de esos personajes tiene cierta ventaja sobre el otro. Porque de pronto se pierde de vista que el que posee el conocimiento de muchas formas tiene cierta ventaja o cierta posición con respecto al otro. Y entonces, de pronto la idealización de cómo es esta relación, o mejor dicho, el pretender que de pronto sea una relación de igual a igual en estos términos, pues es también desconocer cómo es, porque de pronto se pretende incluso que el otro tenga cierta noción de medicina o cierta capacidad de manejar la información médica para poder tomar decisiones, y la respuesta es no. E incluso, o sea, por ejemplo, a estos detractores que nombraste ahorita, o sea, quiero verlos cuando sean pacientes. Cuando sean pacientes que estén en un estado crítico, donde tu capacidad de razonamiento se ve francamente alterada, donde tu vulnerabilidad se pone en un estado exponencial grave. ¿Qué vas a estar deliberando? O sea, a duras penas medio metabolizas la información que te están dando, y la gran mayoría de las veces, y aquí es un poco a tono personal, cuando el de enfrente piensa que tú eres capaz de deliberar en un estado crítico, la mayoría de las veces la persona en el estado de paciente emite decisiones equivocadas, porque no estás en la plenitud de tus facultades para poder tomar decisiones. Ahora, ¿qué pasa cuando el propio paciente pide el nudge? O sea, no que le diga al paciente, indúzcame para que me diga para dónde voy, pero ante esta incapacidad de deliberar, de analizar, de elegir la mejor elección, porque simplemente no se siente capaz de hacerlo. Por ejemplo, hay una frase muy socorrida en la práctica clínica que dice: ¿usted qué haría, doctor? Si fuera su mamá, ¿usted qué haría? O ¿usted qué elegiría? Si fuera usted qué elegiría. A mí me parece un mecanismo mediante el cual de alguna forma el paciente está pidiendo este nudge. O sea, como dígame para dónde me voy, como que oriénteme para dónde me voy. Y aquí es donde entra la parte fina de esta cuestión que estamos platicando, de donde queda reducido al más puro sentido ético del médico o del profesional de la salud, porque también la enfermera, la trabajadora social, etcétera, etcétera, pueden participar en esta dinámica de llevar el paciente hacia donde se considera que es lo más adecuado para él. Entonces, aquí es donde adquiere un valor capital, pues el sentido ético del profesional de la salud,
para no inducirlo o no llevarlo hacia donde se cumpla el deseo del médico, porque también entra estas cuestiones más soterradas de a mí me conviene que te vayas para acá porque recibo un beneficio económico por detrás, o el laboratorio me va a dar a mí mi propio Natch por estar dando esto, o por satisfacer mi ego de ya fuiste a 3, 4 opiniones médicas y quiero que se haga lo que yo digo. Entonces aquí es donde se pone a prueba pues el ethos, o sea, el sentido ético del profesional de la salud, de realmente aplicar el Natch en el más puro sentido de buscar el mayor beneficio para el paciente. Pero yo ahora sí que difiero un poco de los detractores porque en mi opinión, digo, a nivel académico, a nivel purista, pues sí, entran todas estas cuestiones, pero una cosa es en el nivel académico puro y otra cosa es la trinchera, o sea, ahí hay un trecho que de pronto es bastante franco, donde la realidad plantea otras cuestiones que se alejan un poco a veces pues del constructo teórico académico. Y aquí el otro punto, o sea, ¿qué pasa cuando el mismo paciente lo pide o lo necesita? Ni siquiera lo pide porque lo necesita, y lo necesita porque realmente se siente vulnerado y está en un estado de auténtica incapacidad para tomar decisiones razonadas, deliberadas, analizadas, etcétera, etcétera. Y ni siquiera de forma irracional se siente capaz de tomar una decisión. Me parece todo súper interesante. Hay una frase Francesc Torralba analiza un poco la diferencia entre la antropología y la ética, en el sentido de que la antropología es una descripción de lo que es, mientras que la ética tiene siempre esta cuestión proyectiva de qué es lo que debería ser, ¿no? Entonces, es verdad que seguimos que la relación clínica siempre es una relación asimétrica, que por eso es fácil o sigue estando muy presente el paternalismo, pero también es cierto que desde una perspectiva más ética del debería, pues cada vez vemos más importancia en esa autonomía de las personas, porque finalmente esas intervenciones van a ser sobre esas personas, sobre uno mismo, ¿no? Cuando se convierta en paciente. Y por supuesto que no se tiene el conocimiento que tiene el profesional de la salud, pero digamos que esa decisión tiene que ser tomada con libertad por parte del paciente, ¿no? En ese respeto a la autonomía. En el caso yo creo que aquí también efectivamente estaríamos hablando de dos cosas distintas. Por un lado, un proceso de comunicación adecuado, en el que efectivamente hay momentos en los que el paciente es el primero que te está diciendo, ¿y qué haría usted? ¿No? Dígame, doctor, ¿qué es lo que haría usted? Como has explicado. Y por supuesto que ahí se está dando la carta blanca para que el profesional de la salud le exponga aquello que le está pidiendo el paciente. Y es un poco, ayúdeme a tomar esta decisión. Y hay que contestar a eso ayudándole a esa persona a tomar esa decisión. Pero siempre se tiene que hacer a partir de la explicación de las razones. Mire, si hacemos esto va a tener estas consecuencias, si hacemos esto otro va a tener estas consecuencias. En su caso quizás sea preferible hacer esto por esta razón, esta y esta. Y entonces cuando se dan razones está bien hecho ese proceso de comunicación desde una perspectiva ética. El problema con los nudges es que se influye en procesos cognitivos automáticos, sesgos cognitivos de las personas, de tal manera que las personas no son siempre conscientes de que están siendo empujados en una dirección. Ahí es donde ya parece que pierde esa aceptabilidad porque no hay una deliberación racional, o sea, no hay razones detrás, sino que lo que hay es un proceso o estrategias, ¿no? Dentro de esta arquitectura de las decisiones para influir al paciente en una dirección y no en otra, que por supuesto para que sea nudge, como he dicho, nadie le va a impedir elegir otras opciones,
Sin embargo, a lo mejor esa persona, esta idea de naturaleza un poco opaca de los nudges, no todos los nudges son opacos, ¿eh? Hay nudges transparentes. Por ejemplo, para explicar muy rápidamente esta distinción, es en una barra donde hay alimentos, ¿no? Por ejemplo, en un buffet, ¿no? Bueno, pues un nudge transparente sería un cartel que diga, por favor, hay gente que tiene hambre en el mundo, tome sola la comida que se va a comer, ¿no? O por favor, no despilfarre la comida. Bueno, pues a lo mejor habrá gente que gracias a ese consejo se sirva mejor, se sirva menos comida, ¿no? En el buffet, aunque se tenga que levantar tantas veces como quiera. Habría un notch opaco que sería el de simplemente voy a reducir un 2% el tamaño del plato y entonces la gente, como se puede poner menos comida en el plato, pues a su vez hay, y se sabe, un 27% de ahorro o de menos despilfarro de comida, ¿no? Ahí estaríamos frente a un notch opaco. En todo caso, se está intentando incidir en una parte que tiene que ver con sesgos cognitivos que muchas veces no son conscientes en las personas y que simplemente les están empujando en una dirección. Cuando esto se lleva a la relación clínica, parece menos aceptable por lo que decía, ¿no? O sea, yo creo que por eso habría que separar nudges, sesgos automáticos, decisiones hasta cierto punto irracional o con falta de razones, ¿no? O una deliberación en la que no se están exponiendo todas las razones. Y luego, por otro lado, un proceso de comunicación en el que se den razones. Incluso se le puede sugerir al paciente llevar a cabo un tratamiento siempre y cuando se le den razones y esa persona, pues a partir de esas razones, tenga el convencimiento de que eso que quiere, que va a tomar, esa decisión que va a tomar, va a ser para su propio bienestar. Yo creo que una de las definiciones de comunicación en ciencias de la salud tiene que ver con esta idea de influir de manera ética en las decisiones de las personas, sí, pero es influir que no es manipular, ¿no? Manipular sería hacerlo no a favor por su conveniencia, sino por la mía, por lo que sea, ¿no? Para el profesional de la salud. Y por otro lado, que sea de manera ética, o sea, que siempre sea pues, pensando en un beneficio a ese paciente. El problema aquí que siempre sale es para poder saber realmente qué es lo que beneficia a un paciente, hay que conocer profundamente al paciente, porque detrás de una patología, pues hay una persona que a su vez tiene una serie de creencias, tiene una serie de valores, tiene una serie de actitudes, que a lo mejor eso que tú creerías que es mejor para esta patología, quizá no lo es para esa persona por un montón de razones, que a su vez también conforme las vayas conociendo, pues a lo mejor puedes atinar a sugerir lo que realmente más le convenga a ese paciente. Entonces, por eso es que el terreno de los nudges es muy debatido en la relación clínica. Es menos debatido en la salud pública porque en el fondo eh, en la salud pública no se suele primar la autonomía a lo que es el bienestar colectivo, ¿no? Entonces, parece que esta pega que le estamos queriendo poner a los nudges en la relación clínica, pues no es tan fácil ponérsela en aspectos de la salud pública, ¿no? Que es atentar contra la autonomía de las personas. Pero atentar contra la autonomía de las personas entendiendo que se incide en un proceso cognitivo. Efectivamente, sí. En un proceso cognitivo, además, muchas veces opaco, o sea, porque la persona no es consciente de que le están influyendo en una dirección o en otra, y porque finalmente se toman decisiones que no son racionales, sino como decías tú, tienen más que ver con emociones, con una saturación de la información, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con cuestiones que no son del todo conocidas o asumidas. Y luego también lo que decías es verdad. O sea, hay muchos pacientes que a lo mejor su capacidad no le va a permitir tomar esa situación o su estado crítico, ¿no? Pero eso no quiere decir que intentemos o que ya tomemos la decisión de manera paternalista y nos olvidemos del caso, ¿no? Habrá que buscar mecanismos para dentro de esas situaciones intentar salvaguardar en la medida de lo posible, aunque no sea de manera total, esa autonomía del paciente. Sí, claro. O sea,
eso se tiene que privilegiar de una u otra forma. Incluso si, de hecho, la gran mayoría de las veces es de forma subrogada, pero aún así, o sea, que sea palpable, que ya, aquí hay una distinción, al menos aquí, ahora sí que de este lado del charco, hay una distinción entre el paternalismo autócrata, donde el médico se antepone como la ley absoluta y su criterio no es ni cuestionable ni rebatible, y el paternalismo justificado, o sea, donde, repito, la relación médico-paciente nunca va a dejar de ser paternalista, independientemente de qué apellido le pongamos. Yo ahorita te escuchaba mencionar este paternalismo libertario, que ahorita quiero hacer una connotación de lo libertario, pero jamás va a dejar de ser paternalista. El punto neural, ¿por qué? Por la misma naturaleza de la relación, o sea, hay uno que posee un conocimiento especializado y que cuesta un montón de años adquirir ese conocimiento, y hay alguien enfrente que no lo tiene, no tiene ese conocimiento especializado y que para bien o para mal no es cualquier conocimiento, o sea, tiene sus particularidades. Entonces siempre va a haber una connotación de paternalismo por la simetría que implica el conocimiento que se tiene versus que no se tiene, y la situación especial que implica la vulnerabilidad de ser paciente. Pero ya a la luz de la bioética y todo lo avanzado en estos últimos 50 años, se ha quedado claro que ese paternalismo no lleva a la situación de anular al otro. O sea, ni siquiera hablemos de anular, ni siquiera incidir en la posibilidad o en el derecho de expresar su autonomía del otro. Por más minimizada que esté, siempre tiene que, ese paternalismo, el límite de ese paternalismo es la autonomía del otro. O sea, eso creo que ya está más que claro, al menos en Occidente. No sabemos de los otros lados, pero al menos en Occidente eso está más que claro. Pero aquí el punto son estos mecanismos finos que hoy nos estás ilustrando, donde haciendo uso de ese paternalismo que por default se da, incidas de forma pues como un poco soterrado, un poco ahí oculto, oscuro, en procesos cognitivos del otro, que haga que su toma de decisiones esté sesgada. O sea, creo que ahí es donde se aterriza este asunto. Lo que ojalá nos pudieras dar un ejemplo de cómo, o sea, porque como que el ejemplo que yo di no cuajó mucho, pero, o sea, cómo yo, médico, profesional de la salud, puedo caer en esta práctica de estar haciendo un nudge no proactivo, no ético. O sea, un ejemplo, Ramón. A ver, cuando un ejemplo de un nudge no aceptable es el que dije de conducir al paciente a una saturación de información, ¿no? Digo, el tratamiento que yo creo que es el mejor para esa persona, el que yo creo, ¿no? Como profesional de la salud, que es el mejor para esa persona, y a partir de ahí enumero unos 4 o 5 más, pero de manera muy detallada. Entonces eso lo que hace es que el paciente termine recibiendo tanta información que ya hay un punto en el que está saturado y no sigue entendiendo, ya no puede seguir esa conversación. Entonces, cuando se le pregunta, entonces, de estas 5 opciones, ¿cuál escoge? Pues él dice, pues la primera, porque es la única que tiene clara, las otras ya las desconoce. Entonces, ese sería un nudge que parecería no ser aceptable porque está influenciando de una manera muy irracional al paciente. Un nudge, por ejemplo, legítimo, sería mensajes que te llegaran a través de una aplicación, teléfono móvil, a la tablet o lo que sea, para recordarte que te tienes que tomar una medicación. ¿Y qué medicación es? Oye, bueno, pues parece que eso es un mensajito que te llega y gracias a eso no se te olvida la medicación. Bueno, pues parece que ese es un nudge legítimo dentro de una relación clínica porque ayuda
a algo que ya sabemos que quiere el paciente. Cuando el paciente está aceptado recibir un tratamiento, una determinada medicación, pues lo que quiere es tomársela a tiempo y no fallar, ¿no? Entonces, bueno, pues que te manden un recordatorio, eso sería bueno. Y ahí va uno, por ejemplo, que lo dejo para el criterio de los espectadores, ¿no? Cosas que se hacen, por ejemplo, en residencias de personas mayores en Alemania, ¿no? Que son paradas de autobuses falsas. De tal manera que las personas, los residentes que están ahí, cuando salen de las instalaciones, ya sea porque se escapan o porque quieren, porque han dado un paseo y se han desorientado, pues terminan yendo a estas paradas de autobús, a esperar el autobús para que les conduzca a algún sitio. Muchas veces no saben a dónde ir, pero quieren ir a algún sitio, ¿no? Y lo que hacen ya es simplemente a lo largo del día pasan por esas paradas, recogen a los residentes que están ahí esperando y los vuelven a llevar a las instalaciones. Bueno, pues ese sería un nudge en residencias de ancianos, ¿no? O, por ejemplo, otro ejemplo es en algunas plantas de hospitales donde hay, pues, enfermedades cognitivas tipo Alzheimer o cosas así, pues ponen unas alfombras negras a la puerta de los ascensores, alfombras completamente negras. Y entonces parece que los pacientes cuando llegan, se están acercando al ascensor y ven eso, creen que es un agujero lo que hay en el suelo. Y entonces deciden irse para atrás. De esa manera les tienen controlados para que no se escapen de las plantas, ¿no? Bueno, esas son nudges también. Están influyendo en la toma de decisiones de la persona. Pero la pregunta aquí es, ¿son aceptables desde una perspectiva ética o no? Buena pregunta. Buena pregunta. Porque estrictamente hablando, Ramón, estamos rodeados de nachis. Sí. Por todos lados. O sea, por todos lados. O sea, a nivel marketing, a nivel social, a nivel médico, hasta, pues, qué ropa usas, qué no ropa usas, etcétera, etcétera. O sea, estamos rodeados más de lo que quisiéramos. Pero recordemos que para que esté dentro del escenario del paternalismo libertario de Sustein y Thaler, eso tiene que beneficiar a la persona. Entonces, en todos los ejemplos que he puesto aquí, podríamos aludir a un beneficio del paciente. En el primer caso, aunque sea un método que no es aceptable, que es el de saturación de información al paciente, pero yo, en el fondo, estoy recomendándole el primer tratamiento porque creo que es el mejor para él o para ella, con lo cual hay un beneficio. En el segundo de los medicamentos, pues también estamos beneficiándolo porque la toma a tiempo del medicamento en las pautas, pues eso también es bueno para el paciente. En el caso de que no se escape un residente de una residencia para personas mayores o que no se escape de la planta, pues también parece que son beneficios para las personas, ¿no? Entonces, mientras se cumpla la idea de que detrás exista un beneficio para la persona que se pueda justificar, estaríamos hablando de estos nudges desde la perspectiva del paternalismo libertario. Ahora, efectivamente, en el mundo tenemos un montón de impulsos que nos llevan a hacer acciones, pero no muchas de ellas son beneficiosas para la persona, ¿no? O sea, si algo te invita a una bebida hipercalórica, como puede ser la Coca-Cola, o a fumar, pues ahí no podría estar justificado dentro de este escenario, ¿no? Porque ya sería en perjuicio incluso de tu salud, ¿no? Estaría interesante, o sea, ¿qué sucede si un grupo de personas que tienen estos estímulos y un grupo de personas que no los tienen, que no los tengan? Y entonces, interesante ver qué decisiones al final de cuentas toma el individuo. Por último, Ramón, porque lo dicho, con un tema interesante, el tiempo se va. Ya nos pasamos del tiempo desde hace un buen rato, pero la verdad interrumpirte iba a ser un pecado capital. Entonces, yo encantada de que aquí estemos ya pasándonos del límite, no importa. Este concepto de libertario, paternalismo libertario, nada que ver con la corriente ideológica, porque aquí de este lado del charco, sobre todo en Sudamérica, está esto de los partidos libertarios, toda una corriente ideológica que pues sí pugna
por la libertad de las personas, etcétera, etcétera. Pero nada que ver con eso, es solo la alusión a esta noción de que, pues sí, hay un arropamiento, hay un paternalismo, pero con la intención de que la libertad de la otra persona esté respetada, o hay alguna liga ideológica con el movimiento que se expresa más en Latinoamérica del Partido Libertario. Ramón, y por la aclaración, por hacer la aclaración. Ajá, sí, en principio, a ver, el término en inglés es liberal paternalism, y lo han traducido al español como eso, como paternalismo libertario. En principio, si leemos la literatura de Thaler y Sustein, tienen un artículo, Cass Sustein creo que es del 2006, en el que habla sobre este término como un oxímoron, defendiendo que no lo es, y no estaría presente esa postura ideológica. Yo no la llego a ver. No dejan de ser pues autores que viven en Estados Unidos, y que eso pues a lo mejor tenga algún tipo de influencia, pero no, creo que aquí la palabra libertario o liberal es en cuanto a la toma de decisiones de manera libre. O sea, creo que eso es lo que están defendiendo, y no una cuestión, digamos, de economía neoliberal o similar, ¿no? No va por ahí la cosa. Es más esta idea de toma de decisiones libre, ¿no? Creo que es lo que hay detrás. Perfecto, Ramón, ya nos van a colgar, ya nos pasamos hace un buen rato del tiempo, pero realmente un tema interesante y de mucha importancia, sobre todo para la práctica clínica. O sea, nos hace concientizar esta necesidad de siempre cuidar el límite del paternalismo, la necesidad de ir educando en términos de la expresión de la autonomía de las personas, no en el sentido de pretender que ellas solas hagan sus decisiones, pero sí en el sentido de que entre más involucrados estén en la toma de decisiones, pues al final las decisiones son consensadas. O sea, es buscar el consenso entre el afectado y el emisor de la información. Y este fenómeno de los natchez, como esta soterrada inducción que no siempre puede ser ética, pero que en la medida en que lo estemos concientizando y dialogando sobre este tema, por supuesto que lo hacemos, los usamos, pero siempre el punto neural es cuidar que sea efectivamente en una noción de beneficio para el paciente. Y mientras esté cuidando ese límite, esa frontera, me parece que nos salimos del lado oscuro de la fuerza. Entonces, y yo creo que ahí está el punto medular. Controversia más, digo, el día que en bioética haya un tema que no sea controversial, una de dos: o ya nos iluminamos o ya no estamos en el planeta Tierra. Pero todos los temas en bioética, per se, la controversia tiene que estar ahí en el seno, pero eso no quita ciertos beneficios, cierto sentido ético que de pronto, que sí se tiene cuando la intención es bien aplicada. Ramón, te agradecemos. Realmente fue una clase lo que nos diste, más que una entrevista. Te agradecemos la ilustración, el aprendizaje. Yo me llevo muchas cosas interesantes el día de hoy. Y biocultores, un tema más que a mí me parece que hay que seguir reflexionando. Ya invitaremos a Ramón en una segunda oportunidad para volver a retomar esta cuestión. Y mientras, pues ahí está. O sea, vigilar que si nosotros hacemos este tipo de inducciones, estos empujoncitos hacia cierta dirección, realmente estemos viendo o cuidando que sea en beneficio del paciente o del afectado. Te agradezco muchísimo, Ramón. Esta es tu casa y por favor dime que aceptas una segunda entrevista en un futuro, porque hay que seguir reflexionando sobre esto. Mientras, nos despedimos, Ramón. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de volver cuando me digan, estaré encantadísimo.
Perfecto. Pues biocultores, esto fue Bioethics News. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la siguiente y recuerden, y más porque vean, de pronto puede ser muy soterrado el asunto, muy subliminal y ni darnos cuenta que nos estamos saliendo de la línea ética. Así que precisamente por eso, por el bienestar de todos, cultivemos bioética, biocultores. Hasta la siguiente, gracias.